de doctrinas importantes que Dios nos ha revelado en las Escrituras. El domingo pasado estuvimos viendo y estudiando sobre la doctrina de la sustitución. Ya más o menos sabemos lo que implica esa doctrina, si nosotros estamos con nuestros pecados perdonados, si nosotros hemos sido justificados en el tribunal de Dios, ha sido porque otro ocupó nuestro lugar. Eso, en líneas generales, significa la doctrina de la sustitución. Si somos perdonados, si hemos sido salvados, si hemos sido justificados, es porque otro ocupó nuestro lugar. Y ese otro ser que ocupó nuestro lugar es nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a empezar a hablar sobre la doctrina de la santificación. Y obviamente nos va a llevar no solamente este domingo, sino también quizás un par de domingos más, para que entendamos esta gran doctrina de la santificación. Y vamos a empezar a estudiar a partir de hoy esta doctrina de la santificación en sus tres fases, en sus tres etapas, esta doctrina de la santificación. Y nos referimos a las tres etapas, enumerándolas como la santificación posicional. Esa sería la primera fase que vamos a ver. En segundo lugar, la santificación progresiva. Y la tercera fase de esta doctrina de la santificación que vamos a estudiar es la santificación final. Santificación posicional, santificación progresiva y santificación final. Eso incluye la doctrina de la santificación. Tres fases, tres etapas. Santificación posicional, progresiva y santificación final. Pero a modo de introducción, vamos a observar tres versículos importantes de las Escrituras como una introducción a esta doctrina. Quiero que me acompañe a Efesios 1. Vamos a ver tres textos importantes que nos van a ayudar a ver la importancia de la santificación a los ojos de Dios y para que nosotros también entendamos la importancia de la santificación. Y el primero de estos textos está en Efesios capítulo 1. Y este pasaje de Efesios capítulo 1, a partir del versículo 3 al versículo 14, que es el último versículo de esta porción, obviamente que el apóstol Pablo describe, del versículo 3 al versículo 14, el apóstol Pablo describe el plan maestro que solamente puede estar en la sabiduría infinita de Dios. Pablo, en los versículos 3 al 14, describe el plan maestro de Dios para la salvación de los pecadores. Tanto el plan de Dios ocupa el pasado, el presente y el futuro. Y eso lo podemos ver bien claro en el versículo 3 al versículo 14. Por ejemplo, el versículo 3 al 6 podemos ver el plan de salvación en el pasado. Versículos del 6 al 11, el plan de salvación que Dios ideó en el presente. Y el versículo 12 al 14, el plan de salvación de Dios, cómo finaliza en el futuro con la redención final de aquellos que han sido alcanzados por la gracia de Dios para ser salvados. Amén. Ahora vamos a poner nuestros ojos en el versículo 4. Dice así el versículo 4 de Efesios 1: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Obviamente, cuando comienza el verso 4 diciendo según nos escogió, si nosotros traemos el contexto del verso 3, está hablando de Dios, ¿sí? Dios quiso, nos escogió en Él, en su beneplácito de su voluntad, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Este versículo 4 claramente nos revela para qué nos escogió Dios. Claramente el apóstol Pablo en este texto, a la mitad del versículo, nos dice con qué propósito
y con qué fin nos escogió Dios. Claramente lo dice así, para que fuésemos, ¿qué? Santos y ¿qué más? Y sin manchas delante de Él. Esto describe tanto el propósito como el resultado de la elección que Dios hizo de nosotros. El propósito es que seamos ¿qué? Santos y sin manchas delante de Él. ¿No? Ese es el resultado y es el propósito por el cual Dios nos llamó. Entonces, la pregunta es, ¿para qué Dios te llamó? ¿Cuál es tu respuesta? Para que yo sea ¿qué? Santo y sin mancha. ¿Cuándo? ¿Cuando esté en el cielo o ahora en la actualidad? Ahora en la actualidad. Dios me llamó y eso lo tengo que tener en cuenta porque de eso habla la doctrina de la santificación. Dios me llamó con un propósito bien definido. ¿Cuál es el propósito? Que yo sea santo y sin mancha delante de Él. Todo el tiempo, en pensamientos, en motivaciones, en actitudes y en palabras. Todo el tiempo estoy delante de Él y debo ser ¿qué? Santo, porque para eso me llamó. Veamos otro texto que está en primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, donde vamos a encontrar otro importante detalle en cuanto a la santificación. Ya vimos en Efesios que Pablo nos escogió para que seamos santos. ¿Sí? Primera de Tesalonicenses 4, versículo 1, dice así el apóstol Pablo, Primera de Tesalonicenses 4, por lo demás, hermanos, ¿a quién le está escribiendo el apóstol Pablo? A una iglesia, ahí usted lo puede ver. Por lo demás, hermanos, a creyentes. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor, como mandato de Dios, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conducidos y agradar a Dios, así abundéis más y más. Pablo le está diciendo, como ustedes vieron que nosotros nos conducimos, ustedes imítennos a nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Pablo daba un buen ejemplo de ¿qué? De creyente, de cristiano. Pablo caminaba ante los ojos de Dios en este mundo como ¿qué? Como santo. Y él inspiraba a los creyentes de Tesalónica que lo imiten. Verso 2. Porque ya sabéis que las instrucciones os dimos por el Señor Jesús. ¿Qué instrucciones? Ahí te lo va a decir en el verso siguiente. Pues la voluntad de Dios es vuestra ¿qué? Santificación. ¿Cómo comenzó en el verso 1? Por lo demás, hermanos. Por lo demás, iglesia. Por lo demás, creyentes en Cristo. La voluntad de vuestro Dios que los llamó a salvación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vuestra santificación. Y empieza a detallar algo, Pablo, que os apartéis de fornicación. Y obviamente que no queda ahí, ¿no? Sino que nos tenemos que apartar de toda clase y tipo y forma de pecado. Pero claramente nos dice el versículo 3 que la voluntad de Dios, ¿qué es? Nuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios, iglesia? Que seas ¿qué? Santo. ¿No? Que seas santo. La voluntad de Dios es nuestra santificación, ¿no? La cual, la voluntad de Dios que habla el apóstol Pablo, la cual está en la palabra de Dios. La voluntad de Dios está revelada ¿dónde? En la palabra de Dios. ¿En qué forma? En afirmaciones como en prohibiciones. La voluntad de Dios nosotros la tenemos claramente revelada, su voluntad en la palabra de Dios, tanto en afirmaciones como en ¿qué? En prohibiciones. ¿Hay cosas que la palabra de Dios nos prohíbe? ¿Sí o no? ¿Sí? Hay cosas que y si nos prohíben, ¿qué tenemos que hacer nosotros? No hacerlas, ¿no? Y hacerlas aquellas que Dios nos afirma que tenemos que hacer. Por ejemplo, a los maridos, ¿qué nos dice Dios? ¿Qué afirma Dios en su palabra a los esposos? Por ejemplo, en Efesios 5. Maridos, amad a vuestras esposas. Esa es una afirmación de Dios. ¿Qué tengo que hacer yo como esposo? Amar a mi esposa. Porque esa es que la voluntad de Dios en ese punto.
O a las esposas que le dicen, someteos a vuestros maridos. Son afirmaciones y prohibiciones que están reveladas en la palabra de Dios, las cuales son la voluntad de Dios. Y Pablo dice aquí claramente que la voluntad de Dios, ¿qué es para el creyente? Vuestra santificación. Y la voluntad de Dios, por ejemplo, nos dice en 1 Timoteo 2:4 que la voluntad de Dios es la salvación de todos los hombres. Eso lo podemos encontrar ¿dónde? En la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios, ¿qué hay? La voluntad de Dios. ¿Y la voluntad de Dios cuál es? La salvación de todos los hombres. 1 Timoteo 2:4. La voluntad de Dios también es ¿qué es? El sacrificio personal por llevar una vida obediente. Eso también está en la palabra de Dios, en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Venga conmigo ese texto. Porque esa también es la voluntad de Dios. No solamente la palabra de Dios nos revela que su voluntad es la salvación de todos los pecadores, sino que también la voluntad de Dios nos dice que el creyente debe esforzarse por llevar una vida santa. Romanos 12, versículo 1 y versículo 2. Romanos 12, versículo 1 y versículo 2, dice el apóstol, así que hermanos, de nuevo, así que hermanos, es para la iglesia, dice, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué misericordias? Todo lo que Pablo ya explicó del capítulo 1 al capítulo 11 de Romanos. A esa misericordia se refiere Pablo. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué tiene que hacer el creyente todos los días de su vida? Disciplinar su vida a través de la voluntad de Dios, que es su palabra. El cristiano, ¿qué debe hacer? Caminar acorde a lo que Dios nos pide y desechar lo que Dios nos prohíbe. Eso es lo que está diciendo Pablo, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, o sea, disciplinar tu vida. Disciplinar tu mente, disciplinar tu vocabulario, tu conducta, tus motivaciones. Fíjate si tus motivaciones están acorde a la voluntad de Dios. Fíjate si tus pensamientos están acorde a la voluntad de Dios. Fíjate si tus palabras están acorde a la voluntad de Dios. Fíjate si tu obrar, tu conducta está acorde a la voluntad de Dios. Presentar tu cuerpo. Y tu cuerpo influye en todo eso. Esa es la voluntad de Dios, claramente. El sacrificio personal, el autodisciplinarnos conforme a la palabra de Dios. Por eso es importante conocer la palabra de Dios. Si yo no conozco la palabra de Dios, no conozco la voluntad de Dios. Entonces voy a terminar viviendo como yo quiero y no como Dios dice. Y si no vivo como Dios dice, no vivo como la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es mi santificación. ¿Y qué más dice Pablo en este texto? Que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y escuche cómo termina Pablo ese texto. Que es vuestro culto racional. Es la mejor y es la única manera de adorar y agradar a Dios. Porque una persona puede venir a la iglesia, levantar las manos, decir aleluya, gloria a Dios, cantar, llorar, pero después su conducta deja mucho que desear. Cuando el verdadero culto racional a Dios, lo que Dios espera es una vida que viva sometida todo el tiempo a la voluntad de Dios, agradando a Dios en todo aspecto, en todo momento y en todo lugar donde esté. Y muchas veces es difícil hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en un mundo rodeado de pecadores no regenerados, que tienen una manera de hablar distinta, una filosofía de vida distinta, costumbres distintas, llenos de vicios, y nosotros ahí tenemos que irradiar la voluntad santa de Dios. Y muchas veces somos ¿qué? Corridos a un costado. No lo invites a Leonardo al asado porque un agua fiera. ¿No viste que no se prende ninguna? No, nosotros queremos comprar cerveza y comprar bebida y él no, es mejor que no lo invité, nos aburre. Y ahí es donde tenemos que disciplinar nuestras
vidas, no importa en qué contexto nos encontremos. Fíjese el verso 2 que dice Pablo: no os conforméis, no os conforméis a este mundo, a este sistema pecaminoso, a este siglo. No os conforméis a este siglo, sino transfórmense, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué está diciendo Pablo? Renova tu mente. No hagas lo que hace el mundo, no practiques lo que practica el mundo, más bien renova tu mente, limpia tu mente, no transforma, dice Pablo, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea ¿qué? La buena voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo voy a renovar mi mente? ¿Cómo voy a tener mi mente purificada todo el tiempo? Consumiendo la palabra de Dios, la cual contiene la voluntad de Dios, que Pablo dice al final, es agradable y ¿qué más? Y perfecto. Pero claramente, Pablo le dijo a los tesalonicenses en el 4:3, que la voluntad de Dios es nuestra ¿qué? Santificación. Y obviamente la voluntad de Dios está explícita en su palabra. Podemos ver, por ejemplo, que la voluntad de Dios es la salvación de todo pecador. La voluntad de Dios es el sacrificio personal, la autodisciplina del creyente, pero también la voluntad de Dios es que el creyente viva lleno del Espíritu Santo, como dice en Efesios 5:18. ¿Qué dice ahí? Con un mandato: sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Eso también está en la palabra de Dios y es voluntad de Dios. ¿Para quién? Para nosotros los creyentes, que seamos ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Ya sabemos cómo vamos a estar llenos del Espíritu Santo, ya lo hemos estudiado. ¿Cómo? Cuando la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros, como dice en Colosenses Pablo, capítulo 3, verso 16. Solamente la palabra de Dios habitando en abundancia, no dice solamente el texto que la palabra de Dios abunde en ustedes. En abundancia, tiene que rebosar la palabra de Dios. Y para eso obviamente me tengo que exponer a la Biblia. Tengo que disciplinar mi tiempo. Tengo que hacer un tiempo para venir a la iglesia, tengo que hacer un tiempo para venir a los estudios bíblicos y tengo que hacer un tiempo todos los días, un devocional propio, íntimo, para yo seguir temáticamente un estudio bíblico. Y de esa manera la palabra de Dios constantemente va a estar ¿qué? Lavando mi mente. Porque todo el tiempo este mundo trata de contaminar mi mente. Con el internet, con la televisión, con la radio, con las charlas con los pecadores, todo el tiempo mi mente está expuesta a la suciedad de este sistema pecaminoso. Y lo único que puede lavar eso durante el día es que yo me exponga a leer y escuchar la palabra de Dios. Tengo que entender esa verdad. Pero también la voluntad de Dios es la sumisión. Tenemos que ser sumisos los unos con los otros. Si no, no puede haber comunión en la iglesia, no puede haber convivencia, no puede haber compañerismo. Tenemos que ser sumisos, tolerantes unos con otros. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores, todos estamos en un proceso de ser cambiados y transformados. Y el Espíritu Santo está trabajando en cada uno de nosotros. Y yo tengo que ser sabedor de esa verdad y tolerar y soportar a mi hermano como mi hermano me soporta y me tolera a mí. Esa es la forma de convivir congregacionalmente. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. La voluntad de Dios también nos enseña que el cristiano a veces va a sufrir, porque Dios a veces usa el sufrimiento para seguir ¿qué? Transformando nuestras vidas. Y también la voluntad de Dios nos habla de la paciencia perseverante. Fíjese, venga a Hebreos, por ejemplo, capítulo 10 de Hebreos. Carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 36. Entonces podemos ver todos esos aspectos de la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. La voluntad de Dios es la salvación de los pecadores, la voluntad de Dios es la autodisciplina, o sea, el sacrificio personal del creyente. La voluntad de Dios es que el creyente viva lleno del Espíritu Santo. La voluntad de Dios es que seamos sumisos. La voluntad de Dios también nos habla de que el creyente va a tener que pasar momentos de sufrimiento, pero Dios siempre está en control. Siempre está en control. La voluntad de Dios, como vimos en Tesalonicenses, es la santificación nuestra. Pero también la voluntad de Dios nos habla de que tenemos que ser pacientes y perseverantes en esa paciencia. Versículo 36 de Hebreos.
capítulo 10. Dice así el autor de esta epístola: porque os es necesaria, escuchen hermanos, os es necesaria la paciencia. ¿Qué es lo que tiene que tener un cristiano? Paciencia. Ahora yo tengo una pregunta: ¿es verdad? ¿Tenemos que tener paciencia los cristianos? Pero déjame decirte que más paciencia que ha tenido el Señor. Sigue su ejemplo. Pero tenemos que tener paciencia. Y esto está hablando el autor, dice, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho ¿qué? La voluntad de Dios. Para hacer la voluntad de Dios, hermano querido, iglesia querida, necesitarás de la paciencia. Amén. Dice, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, la voluntad de Dios es que tengamos o que seamos ¿qué? Pacientes. Ya sabe lo que es lo contrario a la paciencia, que es la impaciencia, que se desencadena en ira, en rabia, en bronca, que pateo todo, que tiro todo, que dejo todo, que abandono todo. Eso es impaciencia. La paciencia es todo lo contrario. Y eso también es parte de la voluntad de Dios, como lo decía Pablo en Tesalonicenses 4:3, ¿no? Que la voluntad de Dios es lo que desea para nosotros, que seamos ¿qué? Santos, ¿no? Que seamos santificados. Y el último texto que quiero ver de estos tres está justamente en Hebreos, pero capítulo 12. Ya vimos en Efesios 1:4 claramente que Dios nos llamó por un propósito. ¿Cuál? Que seamos santos. Y en Tesalonicenses nos dijo el Señor a través del apóstol Pablo que la voluntad de Dios es que nuestra santificación. Y ahora en Hebreos capítulo 12, verso 4, capítulo 12, versículo 14, versículo 14, Hebreos 12, versículo 14. Ahí dice el autor de esta carta: seguid la paz con todos. ¿Escuchó? Seguid la paz con todos. No seas hombre y mujer de contiendas. Seguid la paz con todos. ¿Y qué más? Dice el autor. Y la santidad, sin la cual, ¿sin qué? Sin la santidad nadie verá a Dios. Es decir, la vida del creyente debe demostrar las cualidades de Dios o que Dios desea. ¿Y cuál es la cualidad que Dios desea según este texto? Que andemos en santidad. Porque sin santidad, que lo vamos a ver qué significa esa palabra, sin santidad nos dice el texto, nadie verá a Dios, o sea, no llegaremos al cielo. Y obviamente el verdadero creyente se santifica, sí. ¿El verdadero creyente se autodisciplina para agradar al Señor? Sí. El falso creyente es el que no se santifica. Y como es falso, obviamente, al final del tiempo no entrará al cielo. Pero en esos tres textos, claramente Efesios 1:4, Primera de Tesalonicenses 4, versículo 3 y Hebreos 12:4, en esos tres versículos podemos ver la importancia de la santificación que debe tener el creyente, porque Dios exige, porque ese es su propósito por el cual nos ha llamado, ¿no? Queda clarísimo, hermano, que la voluntad de Dios es nuestra santificación, como dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4:13, y la palabra santificación está relacionada con la palabra santo. La palabra santificación se relaciona con la palabra santo, lo cual significa separar, consagrar, dedicar, limpiar. Esos son sinónimos de la palabra santo. Que es una persona santa, una persona separada, una persona consagrada, una persona dedicada y una persona limpiada. ¿Qué somos nosotros los creyentes? Que somos, según Dios, que somos santos. ¿Qué quiere decir? Somos personas separadas,
consagradas, somos personas dedicadas, somos personas limpiadas. Y ahora vamos a ver para quién. Entonces, santificar es apartar algo. Santificar significa apartar algo para un uso especial. Repito nuevamente eso. Santificar significa apartar algo para un uso especial. Santificar significa separar, consagrar, dedicar, limpiar. Entonces, santificar es apartar algo para un uso especial. Y la Biblia habla en el Antiguo Testamento de muchas cosas que fueron santificadas. En el Antiguo Testamento muchas cosas fueron santificadas, o sea, apartadas. Acuérdese que la palabra santificar significa apartar algo. Y el Antiguo Testamento tiene muchas cosas que fueron santificadas, o sea, apartadas. Si nos vamos a Éxodo, por ejemplo, capítulo 19, vemos que Dios santificó un monte, el monte Sinaí. ¿Por qué? Porque Él ahí se manifestaba y desde ahí habló con Moisés y desde ahí le dio la ley a los israelitas. Él apartó ese monte de todos los montes porque ese fue el que escogió Él para manifestarse a Israel después de haberlo sacado de Egipto, de la esclavitud. Entonces el monte Sinaí fue santificado por Dios, o sea, fue apartado. Dios, cuando le da la ley a los israelitas en Éxodo 20, Dios, ¿qué hace con el día sábado? Lo santifica. Dios santificó el día sábado para los judíos como un día de ¿qué? De santa convocación, donde nadie tenía que trabajar, solamente dedicarse a Jehová. Dios santificó no solo un monte, sino que en el Antiguo Testamento Dios también santificó un día, que fue el día de reposo. Pero también el Levítico nos dice que Dios santificó a los israelitas. Dios tomó a Israel como su pueblo, lo apartó de las demás naciones, o sea, si lo apartó y lo tomó, quiere decir que lo santificó para un uso especial. ¿Cuál era el propósito por el cual Dios apartó a Israel de las demás naciones? ¿Para qué? Para que Israel conozca al Dios verdadero, para que Israel reciba la palabra de Dios y para que Israel sea la luz de esas naciones que vivían en el paganismo de la idolatría. Todos sabemos la historia, que Israel falló en ese propósito, pero Israel fue apartado, fue santificado, como lo fue el monte Sinaí, como lo fue el día de reposo. También todo lo que se ofrendaba en el templo quedaba ¿qué? Santificado. Eso claramente lo vemos así en la enseñanza de Jesús en Mateo capítulo 23. Ni hablar cuando vamos al Padre Nuestro. ¿Cómo empieza el Padre Nuestro? Padre nuestro está en los cielos. ¿Y qué más? ¿Qué? Santificado sea tu nombre. El nombre de Dios fue ¿qué? Santificado, apartado como algo glorioso, supremo, sublime. También el nombre de Dios fue santificado. Y eso lo podemos ver en la enseñanza de salvación modelo que dio el Señor Jesucristo. Y obviamente cuando llegamos al Nuevo Testamento nos encontramos con que los creyentes también fueron ¿qué? Santificados. Recuerden, ¿qué significa la palabra santificar? ¿Qué significa? Apartar, ¿qué más? Consagrar, ¿qué más? Dedicar para un uso especial. Dios en el Antiguo Testamento santificó un monte, el Sinaí, ¿para qué? Para su uso, para Él. Santificó un día, santificó una nación, Israel. ¿Para qué? Para Él, para sus propósitos. Santificó las ofrendas del templo para Él, porque eran de Él. Vayamos a Efesios, por ejemplo, a ver 2 o 3 textos rápidos. Comencemos con Efesios. Y vamos a ver que también los cristianos son santificados, son santos. Efesios capítulo 1. Pero nunca pierdan su mente, déjelo guardadito ahí,
bien delante de sus pensamientos lo que significa la palabra santificar. Separar, consagrar, dedicar. Eso significa la palabra santificar o santo, es lo mismo, porque santificar deriva de santo. Dice Efesios capítulo 1. ¿Me sigue? Efesios 1:1, Pablo, en la salutación, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, ¿a quién? A los santos, o sea, a los separados, a los consagrados, a los dedicados. Significa, eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pase a la carta a los filipenses. Sí, pues después de Efesios viene Filipenses. También en la salutación, ¿cómo comienza Pablo la carta? Filipenses 1, versículo 1. Nuevamente, la salutación, ¿cómo se presenta Pablo? Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos que los santos, o sea, los separados, los consagrados, los dedicados, a todos los santos en Cristo Jesús que están ahora ¿dónde? En la iglesia de Filipo, no en la iglesia de Éfeso. Pero fíjese cómo Pablo llama a los creyentes, ¿cómo los llama? Santos. Venga a Colosenses, la carta que sigue, capítulo 1. Nuevamente en la salutación, versículo 1. Colosenses 1:1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a, verso 2, los santos, a los separados por Dios, a los consagrados por Dios, a los dedicados por Dios. Y si Pablo estuviese vivo y tuviese que escribir una carta a esta iglesia local, ¿cómo comenzaría Pablo esa carta? Diría: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles en Cristo que están en Eguajó. Y eso nos incluiría a nosotros y a todos los hijos que Dios tiene en esta ciudad. Pablo se dedicaría de la misma manera que lo hacía con estas iglesias en el primer siglo. O sea, que usted, si es creyente en Cristo, usted ha sido separado, usted ha sido consagrado y usted ha sido dedicado exclusivamente para los propósitos, para la voluntad de Dios. Si usted hace otra cosa, está pecando. Usted fue llamado, fue salvado, fue escogido por Dios para el uso de Dios, para la gloria de Dios, para honrar a Dios. Eso lo tenemos que tener bien en cuenta. Entonces, santificar a una persona, hermano, es hacerla, ¿qué? Santa. Santificar a una persona es hacerla santa. ¿Qué significa hacerla santa? Apartada. ¿Qué hizo Dios? Nos santificó, nos apartó para Él, para sus propósitos, para su gloria, para su honra. ¿Y apartarla de qué? Sería la pregunta. Apartarla de la vida pecaminosa para honrar y glorificar a Dios. Por eso la Biblia del Nuevo Testamento, en la vida del creyente, Pablo hace tanto hincapié en ese punto, en la conducta que ahora debe tener el cristiano. ¿Por qué? Porque Dios te apartó para Él, te consagró para Él, para que ya no sigas viviendo la vida que venías viviendo, para que ya no sigas pensando como pensabas, para que ya no sigas practicando lo que practicaba. Me refiero a lo pecaminoso. Obviamente que de eso nos apartó el Señor, de la vida pecaminosa, y nos apartó ¿para quién? Para Dios. Venga conmigo, 1 Corintios capítulo 1. Vamos a ver cómo Pablo le recuerda a los corintios, ni bien comienza su carta a esta congregación de la ciudad de Corinto. Fíjese lo que le dice el apóstol Pablo, lo mismo que le dijo a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Colosenses y Filipenses. 1 Corintios 1, versículo 1. Salutación, nuevamente se presenta el apóstol Pablo. Pablo,
llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Y qué más le dice? A los santificados, entre paréntesis, a los apartados, a los santificados, a los consagrados, a los separados, a los santificados en Cristo Jesús. Si usted ha creído en Cristo, usted también ha sido santificado en Cristo Jesús, ha sido apartado para Dios, ha sido consagrado para Dios. Pero aquí Pablo le recuerda lo que eran antes de ser ¿qué? Santos. Ellos antes, los creyentes de la iglesia de Corinto, antes de ser alcanzados por la gracia de Dios, antes de ser santificados, ellos tenían una vida, como tú y como yo. Antes de ser cristianos, tú y yo tuvimos una vida. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, los corintios también, antes que Pablo llegase a esa ciudad y les predicara el Evangelio y ellos creyeran en Jesucristo para salvación, ellos antes tenían una vida y el apóstol Pablo se las recuerda. Venga conmigo al capítulo 6, donde Pablo les va a recordar la vieja vida que ellos tenían para que entiendan desde dónde los sacó el Señor por gracia y misericordia. Capítulo 6 de 1 de Corintios, versículo 9. Le dice el apóstol Pablo allí: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos. La iglesia de Corinto estaba compuesta por personas que en su vieja vida tenían esta conducta. Personas que habían sido alcanzadas por la gracia de Dios, y el borracho dejó de ser borracho, el afeminado dejó de ser afeminado, el homosexual dejó de ser homosexual, el ladrón dejó de ser ladrón. Así estaba compuesta la iglesia de Corinto, y eso no ha cambiado a lo largo de la historia. Todos venimos con una vida antigua que muchas veces nos avergüenza cuando nos recordamos ciertas cosas que hemos hecho. Pero obviamente, hermanos, estos corintios habían sido, ¿qué? Dice el capítulo 1, versos 1 y 2, habían sido santificados. Dios había perdonado todos sus pecados, les había vestido con la justicia de Cristo, y ahora ellos eran santos. Ahora ellos ya no tenían que vivir como vivían antes. Ahora tenían que vivir para la gloria de Dios, haciendo la voluntad de Dios, la cual es su santificación. Es lo que Pablo estaba diciendo. Venga conmigo el Evangelio de Juan, porque Jesús tuvo muchas cosas que decir en cuanto a la santificación. Juan capítulo 17. Horas antes de ser detenido, horas antes de ser torturado, Jesús está así cerca del huerto y hace esta oración al Padre, se dirige al Padre. Capítulo 17 de Juan, para tener el contexto, que es el versículo 1. Faltan pocas horas para que venga una turba con Judas a la cabeza, traicionándolo para que se lo lleven detenido. Pero antes de eso, Jesús eleva una oración al Padre, él ora al Padre, pero él no ora por él ora por los que habían creído en él y por los que iban a creer en él en el futuro, y ahí nos incluye a nosotros. Jesús aquí en Juan 17 oró por ti, hermano, y oró por mí. En su mente ya estabas tú, aunque tú no habías nacido. ¿Recuerda lo que dijo Pablo en Efesios 1? Que Él nos escogió ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Ya estábamos en su corazón, ya estábamos en su mente. Jesús, hace 2000 años atrás, antes de ser detenido, ir a la cruz, Él cuando ora, ya estaba orando por nosotros.
Dice así, verso 1, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que Él también, tu Hijo, te glorifique a ti. Y ahí comienza la oración de Jesús. Pero vayámonos, por ejemplo, al versículo 16. Y vemos que en el versículo 16 el Señor dice lo siguiente en esta oración. Recuerde que Jesús, en contexto, Jesús está hablando al Padre. ¿Y qué dice Jesús al Padre en el verso 16? Padre, no son de este mundo. ¿Qué quiere decir esa frase, no son de este mundo, Padre? Y está hablando de quiénes, de los discípulos que habían creído en Él y de todo aquel que va a creer en Él. Jesús dice, no son de este mundo, o sea, de este sistema pecaminoso, de esta filosofía, pensamiento humanista caído y pecaminoso. Nosotros ahora que somos cristianos ya no pertenecemos a este mundo, a su forma de vivir, de pensar y de actuar de este mundo. Ya no. Antes sí, pero ahora no, después que Dios nos santificó. Jesús dice, no son del mundo, como tampoco yo, dice Jesús, pertenezco a este sistema pecaminoso, como yo tampoco soy de este mundo. Y ahí viene la petición que hace Jesús al Padre. ¿Cuál es la petición que hace? Santifícalos. ¿Qué significa la palabra santificar? Apartar, consagrar, dedicar. Padre, a los que creen en mí, santifícalos, apártalos, conságralos, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Padre, hay una sola forma de poder separarlos, consagrarlos, dedicarlos, y es a través de ¿qué? De tu palabra. Eso es lo que está diciendo, esa es la petición que Jesús está haciendo a su Padre. Padre, a los que creen en mí, Padre, santifícalos con tu palabra. Tu palabra es la verdad. Todo lo que está en la palabra de Dios es la verdad. Todo lo que está fuera de la palabra de Dios, sean líneas de pensamientos, ideologías, filosofías, todo lo que vaya por fuera de la palabra de Dios es que mentira. Solo la palabra de Dios es la verdad. Solo la palabra de Dios contiene la verdad, es la verdad. Todo lo que no está en la palabra de Dios es mentira. Y el mundo, ¿qué ha hecho con la palabra de Dios? La ha rechazado en su totalidad y ha creído todo tipo de creencias, ideologías y filosofías, y así ha edificado sus sociedades a lo largo de la historia. O sea, ha edificado sus sociedades en base a ¿qué? A la mentira. Y así le ha ido el mundo. Y puedes tomar cualquier cultura, de cualquier época, y así le ha ido. Porque la verdad es una, y esa verdad está contenida en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la voluntad de Dios, y es la única que puede santificar. Por eso Jesús en la petición dice, Padre, santifícalos con tu palabra. Porque tu palabra contiene la voluntad de Dios. Y como dijo Pablo el Tesalonicense, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Claramente en esa petición Jesús dice al Padre que los santifique a los creyentes, y eso se hace a través de la palabra de Dios. Hermanos, la santificación es un estado de separación para con Dios. La santificación, y la primera fase es posicional. Esa santificación posicional es una separación que ocurre en el mismo momento que somos salvados. En el mismo momento que Dios nos llama a salvación, en ese momento Dios nos saca de esta posición de ser parte de un mundo caído con su sistema pecaminoso y nos traslada a otra posición. Nos aparta para su uso. Eso es la santificación posicional. Es un estado de separación para con Dios, para Dios. Todos los llamados a salvación entramos en ese estado, en una nueva posición. ¿Se acuerdan del ejemplo de los corintios? Eran santos, pero antes, ¿qué habían sido? Pecadores. Pero Dios, cuando los salvó, los santificó, o sea, los cambió de posición. De ser impíos, pecadores y condenados, los puso en una posición de ¿qué? De santos.
Por eso Pablo lo llama, ni bien empieza a escribir la carta, a los santos que están en la iglesia de Corinto. La santificación posicional. Venga conmigo a Colosenses capítulo 1 y veamos esta santificación posicional, que es la primera de las tres fases. La santificación posicional es un cambio de posición, un cambio de estado. Antes éramos pecadores, impíos, merecedores del juicio justo de Dios, y ahora, por esa gracia de Dios, por esa salvación de Dios, estamos en la posición de ¿qué? De santos. Hemos sido santificados. Colosenses capítulo 1, versículo 12. Y vamos a ver claramente este estado de santificación posicional. Tenemos otra posición. Verso 12, dice el apóstol Pablo: con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos. No nos hicimos nosotros aptos, nos hicieron, porque nosotros por nuestro pecado no buscamos a Dios. Hubo que intervenir Dios para salvarnos. Eso está diciendo Pablo. Con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y escuche, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Un cambio de posición. Dios, en su amor y misericordia que nos escogió, nos sacó de una posición que nos encontrábamos por nuestros delitos y pecados, que es estar ¿qué? Esclavizado al reino de Satanás. Y Cristo, cuando nos salva, nos cambia de posición, nos santifica, nos justifica, nos salva. Todo eso pasa en el mismo momento que Dios nos llama. Y nos cambió de posición de ser pecadores, inmundos, aborrecidos por la gracia y la misericordia de Dios. Pasamos a ser ¿qué? Santos. Hubo un cambio de posición. Eso se llama la santificación posicional. Venga ahora a 1 Corintios nuevamente, capítulo 1, del versículo 30. Vamos a ver ahí la santificación que menciona el apóstol Pablo, a qué se refiere. 1 Corintios capítulo 1, pero verso 30. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 30. Dice así el apóstol Pablo: más por él, o sea, por Dios, por el contexto está hablando de Dios, Dios el Padre. Dice Pablo: más por él, por Dios el Padre, estáis vosotros en Cristo Jesús. Por el Padre, por voluntad soberana del Padre, le está diciendo Pablo a los corintios, a los creyentes de Corinto, le está diciendo: por voluntad del Padre, ustedes están ahora en Cristo Jesús. Tienen una nueva posición, han sido santificados, apartados por Dios el Padre, están en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es la santificación. Fíjense, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Por quién estás tú en Cristo hoy? Igual que los corintios. Por el Padre, por voluntad del Padre. ¿Qué dijo Jesús? 2 veces lo dice en Juan 6. Si el Padre no los trae, no pueden creer en mí. ¿Quién tiene que traer al pecador a que crea en Cristo? ¿Quién lo hace? El Padre. Eso es lo que le está recordando aquí el apóstol Pablo. Más por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Escuche, el cual, Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. ¿Quién? Cristo Jesús fue hecho por Dios. ¿Qué? Sabiduría, justificación, santificación y redención. Dios, a través de Cristo, nos ha alcanzado con esa bendición de sabiduría, justificación, santificación y redención. Y la santificación que se menciona en este versículo por el apóstol Pablo es una separación. Recuerden que santificación significa eso, separación. Pero esa santificación de la cual Pablo habla en este texto es una separación para siempre
del creyente para con Dios. O sea que el día que Dios nos salvó genuinamente, verdaderamente, ese día Dios te santificó, o sea, te apartó para Jesús, te trajo a Jesús, y esa condición, esa posición es ¿para cuándo? Para siempre. Por eso la salvación no se pierde. Es una obra realizada y es una parte de la santificación. Es una parte integral de la salvación. Cuando Dios te llama, en ese mismo momento que te llamó, te justificó, te salvó y te santificó. O sea, te cambió de posición. Por eso estamos viendo la santificación posicional. ¿Cuál es tu posición hoy? Santo. Esa es tu posición. Ahora, ¿lo eres en la práctica? No. Pero posicionalmente, ¿qué eres? Santo. Por la obra absoluta, 100% de la voluntad ¿de quién? De Dios. Pero tu posición es santo. Tú estás de este lado, del lado de los santificados. Estabas en este lado, ahora ya no estás. Y es importante lo que nos va a decir Pedro ya para ir terminando. Claramente los teólogos, hermanos, definen este estado, esta posición de que estamos hablando, este estado de santidad ante Dios. Eso lo describen como santificación posicional. Fuimos cambiados de lugar. Por eso se llama teológicamente santificación posicional. Ahora bien, venga conmigo para terminar a primero de Pedro. Porque es interesante, ahora vas a entender lo que Pedro te está diciendo allí, a lo que Pedro te está llamando como mandamiento de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1. Ahora vamos a entender por qué Pedro llama a sus lectores, a quienes les escribe la carta, pero como es palabra de Dios, se aplica a nosotros también. Ahora vamos a entender por qué Pedro llama a sus lectores a que se conduzcan de una manera. Capítulo 1, verso 13 en adelante. Primera de Pedro 1, verso 13. Dice, por lo tanto, dice Pedro, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O sea, para las antenas, dice Pedro, por lo que te voy a decir. Eso le está diciendo Pedro a sus lectores y por aplicación a nosotros, el Espíritu Santo. Por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrio, está atento. Y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo se manifieste. Verso 14. Como hijos obedientes, ¿escuchó? ¿Qué somos nosotros? Hijos de Dios. Pero ¿cómo tenemos que ser? Obedientes. Verso 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. ¿Por qué? Porque estos lectores creyentes habían sido cambiados ¿de qué? De posición. Ya no vivían en el mundo del pecado, una filosofía mundana caída. Ahora eran santos, que ahora se los va a decir en el verso 15. Sino, como aquel que os llamó es santo, el que te llamó a ti es santo, ¿sí o no? Sino como aquel que os llamó es santo, ¿qué dice Pedro? Sed también ustedes, vosotros, santos. ¿A dónde, Pedro? ¿En la iglesia? No, te dice Pedro. En toda vuestra manera de vivir. Intelecto, emociones, voluntad. En todo tu ser debes ser santo, porque la posición que Dios te ha colocado es santificado. Te ha sacado del pecado, de la inmundicia, te ha trasladado al reino de su amado Hijo y te ha santificado, o sea, te ha apartado, te ha consagrado, te ha limpiado. Entonces ahora que eres santo, que has sido santificado, que tenés esa posición, entonces tenés que vivir como lo que eres. ¿Qué eres? Santo. ¿Y un santo cómo debe vivir? Como santo.
¿Y santo qué significa? Apartado del pecado, consagrado para Dios. Lo que Pedro está diciendo, ahora que el que los llamó es santo, ustedes también sean ¿qué? Apartados, consagrados para Dios en toda vuestra manera de vivir. En tu trabajo, cuando estés con tu familia incrédula, cuando estés con tus amigos incrédulos, donde vayas, donde estés, sé santo. Porque esa es tu posición. Y esto lo dice Dios, lo hemos leído, lo hemos estudiado de las Escrituras. Si verdaderamente te has arrepentido de tus pecados y has puesto tu fe en Jesucristo, tu posición hoy es la de un santo. Tú has sido santificado, apartado, consagrado, dedicado exclusivamente para la voluntad de Dios. Y Pedro les dice, el que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y fíjese cómo termina el 16. Porque escrito está. En el Antiguo Testamento va a citar Pedro un texto del Antiguo Testamento, el libro de Levítico. ¿Qué va a citar Pedro? La palabra de Dios del Antiguo Testamento. Porque escrito está, sed santo, dijo Dios en el Antiguo Testamento a los israelitas. Y Dios se lo está diciendo a la iglesia hoy. Sean santos. Porque yo, dice Jehová, soy ¿qué? Santo. ¿Qué quiere decir que Dios es santo? ¿Qué significa? Que Dios está apartado de toda clase y tipo de pecado. Que Dios es justo, perfectamente justo. Y ustedes tienen que reflejar como mis hijos esa santidad. Deben vivir así. Ese es el llamado. Conclusión, hermanos. Santificación es una traducción de una palabra griega, agismo, significa lo que hemos estado viendo. La palabra santificación, agiasmo, significa eso, separar algo para un uso especial. En el Antiguo Testamento Dios separó un monte, separó una nación, separó un día especial. Y en el Nuevo Testamento Dios separa a los que salva, a los que llama a salvación. También los separa, los consagra para su uso, para que honren su nombre, para que respeten su nombre, para que publiquen su nombre, no solo con palabras por medio de la predicación, sino con vidas consagradas a Él. Como hizo Pablo a los creyentes de Galacia, allí en el capítulo 5. Andad, le dijo Pablo a los Gálatas, en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne es parte de la antigua vida. Pero ahora posicionalmente hemos sido santificados. Eso significa en la teología la santificación posicional. Dios nos sacó de esta posición de pecadores perdidos, impíos, condenados al infierno, y nos puso en esta posición, en el reino de su amado Hijo, por medio de ¿qué? De la santificación, lo que se llama santificación posicional. Nos colocó aquí, en esta posición. Entonces, ahora que estamos aquí, debemos vivir como lo que somos. ¿Qué somos? Santos. Yo soy santo, después soy Daniel Quiroga. Pero en primer lugar, soy santo de Dios. Y gloria a Dios por esa posición. ¿Puedes decir lo mismo? Gloria a Dios por la posición que tenemos hoy. Entonces no le debemos nada a la antigua vida para satisfacer sus deseos. Eso lo explica el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6. Todo el capítulo 6 habla de eso. No le debemos nada al pecado para andar colocando nuestros miembros a servicio del pecado. Ahora debemos vivir para la justicia por la posición que tenemos, por la santificación posicional a la cual Dios nos ha colocado, por puro amor, por pura voluntad de Él, porque Él nos llamó y nos escogió por su pura gracia. Así que debemos hacer eso, vivir como lo que somos, santos. ¿Dónde? En todo lugar. Y no es fácil, claro que no, pero Dios nos ha dado el Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad, del Dios Trino, vive dentro de nosotros. Y Dios nos ha dado la comprensión, la iluminación de su palabra, para que sí podamos vivir como santos.
Tendremos aflicción, tendremos que soportar personas que son difíciles de soportar, tenemos que atravesar momentos difíciles, pero no tenemos que olvidar nuestra posición de vivir, de actuar, de hablar, de pensar como lo que somos posicionalmente, que somos santos y debemos vivir como lo que somos. Amén, hermano. Amén. Así que no sé cosa que sácala acá y ante las trompadas con algo. Amén. Póngase de pie y vamos a agradecerle al Señor por su bendita palabra. Padre, estamos en verdad agradecidos, Señor, por tener el privilegio, la bendición, incomparable bendición de poder leer la Escritura y entenderla por el obrar de tu Espíritu Santo. Que Él ilumina nuestra mente, nuestro intelecto, Señor. Palabra de Dios que no la puede entender el incrédulo. No porque Dios no quiera, sino porque ellos rechazan. Pero qué bendición, Señor, poder abrir este bendito y sagrado libro y poder extraer de él estas enseñanzas, estos principios, estos mandatos que nos ayudan a ser mejores personas. Y más que eso, nos ayudan a ser santos y a vivir y a practicar la vida que tú nos das todos los días como santos, para que tu nombre sea glorificado, para que traigamos honra y respeto a tu nombre, el cual se invoca sobre nosotros. Gracias por tu palabra. Bendice, Padre, a tu iglesia que está aquí presente delante de ti. Tú la has bendecido con tu palabra, Señor, pero bendice particularmente las necesidades individuales de cada uno de tus hijos en tu pueblo. Provee sanidad física, sanidad espiritual a aquel que la necesite. Provee, Señor, de trabajo, de una buena y sólida economía a aquel que la necesite. Y ayúdanos a dar testimonio. Quita el temor de nuestras vidas, que traigamos almas a la iglesia, que el domingo cada uno de nosotros nos comprometamos y esforcemos en traer a un alma a este lugar para que sea expuesta a la salvación por medio de tu palabra. Señor, gracias. Bendice tu iglesia, Padre. Bendícela, es tuya la iglesia. Fortalécela y santifícala, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Y te damos gloria y honra. Amén. Y amén. Amén, hermano. Dios lo bendiga y salúdese en el amor de Jesús.